Presidenta, aquí está. Muy buenos días a todas y a todos. Podríamos decir que Alejandra Haidar Matalobos, además de ser la primera física mexicana, fue de alguna manera la pionera en la divulgación científica de México, muy relacionado con lo que hablábamos hace un momento de los tecnicismos. No solo convenció a muchas científicas y científicos de hacer divulgación, sino que asumió la desafiante tarea de enseñarles cómo hacerlo. Los guió para que sus escritos tuvieran un lenguaje claro, accesible y ameno que despertara el interés de los jóvenes en la ciencia, convencida de que era el camino para cada vez contar con más científicos en el país. Encabezó la coordinación editorial de los primeros 64 libros de la colección La Ciencia desde México en torno a muy diversas áreas: física, biología, matemáticas, medicina, entre otras. La colección continuó después de su fallecimiento en 1988 y más tarde, en 1997, cambió el nombre a La Ciencia para Todos, que alcanzó más de 250 títulos. Me gustaría recuperar un fragmento antes de conocer más sobre su vida. Alejandra pensaba: cualquier país que busque independencia tecnológica necesita aumentar el número de profesionales dedicados a la investigación científica y a la divulgación profesional de conocimiento científico para sembrar así el interés por la ciencia, orientando vocaciones entre los jóvenes para el estudio de la misma. Conozcamos la historia de la primera física mexicana. Qué excelente oportunidad para conocer su obra, sus alcances y sobre todo la inspiración en las físicas mexicanas. Alejandra Haidar Matalobos fue la primera física mexicana. Nació el 22 de marzo de 1937 en Veracruz y más tarde migró con su familia a la Ciudad de México. A los 17 años y a pesar de la oposición de su padre, ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1961 se graduó con una investigación de física nuclear experimental. Al recibir su diploma universitario, manifestó su inconformidad con que se le otorgara el título profesional de físico, en lugar de física, con A. Estuvo al frente de laboratorios experimentales en la Facultad de Ciencias, donde poco después se integró como profesora. Más adelante, pasó a ser investigadora del Instituto de Física. Alejandra Haidar se casó con el científico Edmundo de Alba, con quien viajó al extranjero para estancias de investigación, que ella aprovechó para conocer avances tecnológicos y científicos, que después impulsó en México. Logró conseguir el financiamiento para la construcción de un edificio entero, para albergar el acelerador de partículas Van de Graaff, un equipo esencial para estudiar las propiedades del átomo y realizar investigaciones interdisciplinarias, que la Universidad de Rice donó a la UNAM, considerado el más grande de América Latina. Además de hacer e impulsar la investigación, Alejandra Haidar inició un importante trabajo de divulgación científica. Creó con el Fondo de Cultura Económica la colección de libros La Ciencia desde México. Alejandra se dio a la tarea de convencer a un buen número de científicos mexicanos de escribir sobre los campos de su especialidad. El hacer ciencia es una necesidad y un derecho, pero también es una responsabilidad que debe ser compartida entre el hombre de ciencia y el que no lo es. Alejandra Haidar también trabajó para acercar a las niñas y los niños al quehacer científico, empezando por sus hijos y sobrinos, a quienes inculcó con cariño y paciencia el interés en la ciencia. En México, como en todo el mundo, siempre ha habido hombres y mujeres que con la curiosidad de sus primeros años quieren saber el porqué de todo lo que sucede a su alrededor y se preguntan: ¿por qué brilla el sol? ¿Por qué sentimos calor? ¿Qué es la luz? Y miles de preguntas más. A los hombres y mujeres que hacen esas preguntas y dedican su vida a encontrar las respuestas, se les llama investigadores o científicos, y actúan como exploradores detectives que siguen las huellas, las analizan y finalmente resuelven y explican los misterios. Alejandra fundó junto con otros científicos la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, que,
Entre otros proyectos, impulsó el túnel de la ciencia en la estación del metro La Raza. Al final de su vida participó en un proyecto sobre las contribuciones de las mujeres en la ciencia. Alejandra Haidar murió el 23 de septiembre de 1988, tras una vida de amor por la ciencia. Vivió con la convicción de que cuando el conocimiento científico está al alcance de las mayorías, los países son más independientes y libres. Es una excelente oportunidad para recuperar la colección La Ciencia desde México, donde en todas las presentaciones, en todos los títulos, ella establece: la mayoría de los libros científicos a la venta de nuestro país son extranjeros. Ello es reflejo de la juventud de nuestra comunidad científica, pero esta, al acercarse ahora a la madurez, hace posible la publicación de una serie de libros de divulgación científica escritos por autores mexicanos con el objeto de que el público de habla española se entere en su propio idioma de lo que se sabe, se investiga y se conjetura en el dominio de la ciencia. Inscrita en este contexto, nace La Ciencia desde México, cuyo propósito principal es poner la ciencia al alcance de las mayorías para despertar el interés, cuando no la vocación de los jóvenes, así como su imaginación y su espíritu crítico, y sobre todo dar vigor al pensamiento y a la lectura científicos. Esta es la historia de la primera física mexicana. Muchas gracias. Gracias, buen día. Nos vemos al ratito.